¿Está? Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, yo creo que sí, ¿no? Si estoy muy seria me hacen reír. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre, te rogamos, mi Señor bendito, que tú estés ministrando sobre nosotros, Señor. Ahora, Padre, llévate todas las cargas que puedan quedar. Abre nuestros oídos, mi Señor. Ministra tu palabra sobre nosotros y ayúdanos, Padre, para que realmente, Padre Santo bendito, podamos tener todos nuestros sentidos dispuestos para recibir tu preciosa palabra, Padre. Palabra de vida eterna, eso que solamente tú nos puedes dar, mi Señor. Te rogamos que estés ministrando esta palabra también en los que escuchan luego por audio de WhatsApp, por YouTube, por Facebook, Padre, que tú estés ministrando. Te rogamos que estés llevando sanidad a nuestros hermanos que la necesitan y a nosotros mismos, Padre, y que realmente estés hablando con nosotros, mi Señor. Que tu palabra, Padre, sea tal cual, mi Señor, lo dice allí en Hebreos, viva y eficaz, mi Señor, y más cortante que toda espada de doble filo, mi Señor, para que nuestras vidas cambien, Señor, para que nuestras vidas realmente estén en tus manos y para que podamos seguir sirviéndote, Padre, y siguiéndote, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, y glorifica tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a irnos al Viejo Testamento hoy. Vamos a comenzar en Deuteronomio. Precioso el Señor. Estábamos hablando y seguimos viendo. Empezamos con la sabiduría y allá por allí aprendimos que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que seguimos hablando de lo que es Deuteronomio 10, capítulo 10. Así que hemos seguido hablando, ¿verdad?, de lo maravilloso que es nuestro Dios, de que debemos de tener temor de Él, de lo que es el temor. Vamos a leer a partir del 12, que dice lo que Dios exige. Está casi al principio, no, es que está en Viejo Testamento. Ahí está, sigue Génesis, Éxodo, está después de Números. Precioso el Señor. Si no sabes lo que puedes hacer, Estrella, solamente por ahora usa aquella Biblia y Hugo te dice el número de página porque él la tiene. Tienen la misma y comparten, así lo encuentran. Precioso el Señor. Vamos a seguir viendo lo que es el temor y recordamos, ¿no? Habíamos buscado la definición 10, capítulo 12. Capítulo 10, versículo 12. Lo que Dios exige. Vamos a hacer un repasito de lo que era la definición de temor, que era lo que habíamos estado hablando. ¿Qué es el temor? Porque nos dicen temor de Dios, pero no es miedo, ¿no? El temor dice pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. O sea que lo que nosotros sabemos que no está bueno o que puede venir a nuestra vida, el temor sería huir de eso, ¿verdad? Ahora, lo que estamos tratando es de conocer por qué temor a Dios y qué significa, ¿verdad? Porque Dios no puede negarse a sí mismo y hay cosas que están establecidas, como por ejemplo algo que todos sabemos, que la paga del pecado es muerte. Entonces, poder ser conscientes de que si nosotros pecamos, para nosotros viene muerte espiritual primeramente, y si persistimos en eso, obviamente cuando lleguemos a nuestra muerte física, nos espera la condenación, ¿verdad? Entonces el temor, para tener el temor de Dios, estamos tratando de conocer a Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios exige, como dice ahí, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo y aprendiendo, amén. Así que dice ahí, lo que Dios exige, le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos que el Viejo Testamento fue escrito y está aquí. O sea, son cosas que pasaron, pero para nosotros han quedado como ejemplos, ¿verdad? De cómo es Dios, de cómo Dios ha reaccionado y ha enseñado a su pueblo. También hablamos cultos pasados, ¿verdad? Que, o sea, dividimos todo el tiempo en tres. Desde Adán, cuando cae en el pecado, ¿verdad?, hasta Moisés, primero el Señor hizo maravillas, señales para que su pueblo le temiera, le obedeciera, le siguiera. Luego, como no funcionó, envió la ley, o sea, los mandamientos, ¿sí? No los 10 mandamientos, sino la ley, todo aquello que se escribió. Hay leyes de vestimenta, de miles de cosas para el pueblo de Israel, ¿sí? Para que él caminara allí. Y dice que la ley vino a causa de las transgresiones, o sea, de que hacían cualquier cosa y seguían cualquier cosa menos a Dios, ¿verdad? Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, estamos en la gracia,
¿sí? Ese regalo inmerecido que significa que si nos arrepentimos tenemos el perdón, ¿verdad? Pero tenemos que llegar al arrepentimiento. Y un arrepentimiento sincero que solamente, o sea, Dios lo ve, o sea, y da frutos, como predicaba nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea que cuando hay arrepentimiento en mi vida cambia, ¿verdad? Por lo cual llegamos a deducir que si no hay temor de Dios, nunca llegamos al arrepentimiento, nunca llegamos a arrepentirnos. Amén. Ahora este ejemplo ha quedado para nosotros y le dice el Señor. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sí? O sea, ¿qué les pide? Les pide obediencia, porque todo esto podemos resumirlo en obediencia. Obediencia al Señor, a la palabra, a lo que nosotros vamos aprendiendo. Sincera, ¿no? Sinceramente, porque yo puedo decir o tratar de demostrar que soy obediente, pero si no lo soy, el Señor ve todas las cosas, ¿verdad? Que esa es otra cualidad del Señor, o sea, Él ve todo. Hasta dentro de nosotros ve Él, ¿verdad? Así que le dice, y lo vamos a leer de nuevo, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sí? O sea, servirle al Señor con todo nuestro corazón, que lo amemos y lo sirvamos de todo corazón. Y eso implica que no importa lo que venga, no importa lo que me pase, yo sirvo y sigo a Dios. Tiene que ser así. Cuando nosotros realmente logramos entender y amar al Señor como lo debemos de amar, eso es así, es naturalmente en nosotros, porque el mismo Señor lo pone, ¿verdad? Dice que Él es el que pone el querer como el hacer, el Espíritu Santo es el que derrama su amor en nosotros. Él mismo lo hace, pero nosotros tenemos que tomar las decisiones y ser firmes en eso, ¿verdad? Dice ahí en el 14, dice, he aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Sí? O sea, Él es el creador de todas las cosas y dice, solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Y le dice en el 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El prepucio, ¿sí? Es lo que se cortaban los hombres del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando se circuncidaban. Es una parte del pene, ¿no? Que une no sé cómo se llama, el cuerito, ¿sí? Ahí está. Eso se cortaban, porque médicamente está comprobado que eso evita muchas infecciones y problemas, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice circuncida tu corazón, quiere decir que nosotros pongamos el corazón en las manos del Señor y le pidamos que Él lo limpie. ¿Por qué? Podemos decir que somos buenos o considerarnos buenos, pero el Señor dice que nuestro corazón es malo y engañoso, ¿sí? Y tenemos que entender y se nos tiene que grabar que nuestros sentimientos y nuestras emociones siempre nos juegan en contra. Simplemente un ejemplo, yo entro en un estado de nerviosismo y es una emoción y es un sentimiento y yo no razono y me agarra la angustia o algo así y voy para abajo, cada vez peor, ¿verdad? Entonces, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nosotros tenemos que ponerlos en las manos del Señor. Nuestro corazón no es bueno. Nosotros muchas veces nos sentimos justificados de nuestros sentimientos, ¿no? Porque venimos del mundo y podemos decir, pero estoy triste, estoy mal por tal cosa. Eso contradice la palabra que nos llama a estar siempre gozosos, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a sentirnos justificados por algo que nos está sucediendo, justificados de sentirnos mal, ¿sí? Estamos obviando esa parte de que el Señor nos llama a estar gozosos siempre, ¿no? Dice regocijados en el Señor y otra vez digo regocijados. Dice regocijados siempre, o sea, en todas las cosas.
Cuando ponemos las cosas en las manos del Señor, tiene que haber gozo y tranquilidad. Y eso es una lucha continua, ¿sí?, contra nuestros sentimientos y emociones, y tenemos que pedirle al Señor que lo tome en sus manos, a que nos ayude. Nosotros no podemos sacarnos los sentimientos, pero Él sí nos puede cambiar y ayudar a amar como Él ama, ¿verdad? Y a sentir y a pensar como Él piensa. Así que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Cortemos todo lo que genera infección en nuestro corazón. Eso es circuncidar nuestro corazón. Desligarnos de todas las cosas que nos dañan o que no nos permiten servir o seguir al Señor como Él debe de ser servido o seguido. Amén. Y sobre todas las cosas dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz, ¿no? Cerviz, la cabeza. No nos endurezcamos, abramos el corazón y la mente para Él, para el Señor, ¿verdad? A la luz de su palabra, que Él nos guíe. Si nosotros realmente en lo más profundo de nuestro corazón queremos la verdad, Él nos va a guiar y Él nos va a rescatar. Ahora tenemos que haber circuncidado nuestro corazón. Yo tengo que realmente tomar la decisión de seguir al Señor y de dejar todo lo que a Él no le gusta, ¿sí? Muchas veces nosotros hay cosas que nos gustan y no las queremos poner en las manos del Señor. Entonces ahí nuestro corazón no está circuncidado y no estamos tomados del Señor. Y es ahí cuando empiezan a sucedernos cosas que no son la voluntad del Señor, ¿sí? Y nosotros le reclamamos a Él, pero somos nosotros, ¿no?, que abrimos la puerta o que le sacamos, como hablábamos recién antes de empezar a grabar, le sacamos el taponcito al bote que nos dio el Señor. Entonces entra agua, ¿no? Así como el agua entra en un bote, el diablo entra en nuestras vidas cuando nosotros le damos potestad, ¿verdad? Entonces, para tener ahí el corazón limpito, ¿sí?, y nuestra cabeza que no esté endurecida, tenemos que estar en las manos del Señor, en todas las cosas. Pedirle a Él, necesitamos de Él para todo, o sea, tiene que hacernos nuevos. Cuando nos habla de nacer, es completamente la mente, corazón, alma, todo nos tiene que hacer de nuevo. Enseñar a conocer, a amar como Él nos ama. Amén. Dice ahí en el 17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Sí? Sí, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, nadie nos puede decir, tú no tienes derecho a la salvación, porque Él no hace acepción de personas. Todos tenemos derecho si llegamos a ¿qué? Al arrepentimiento. Todos tenemos derecho si queremos, si realmente tomamos esa decisión, tenemos derecho a conocerle, porque Él nos da. Él no hace acepción de personas, entonces no hay que digas, no, están los escogidos, los elegidos, no, los escogidos y los elegidos, como dice la palabra que lo habla, son todos aquellos que ponen su vida en las manos del Señor, son todos aquellos que se arrepienten, ¿sí? Porque son escogidos según su arrepentimiento o según sean en la obediencia al Señor. Durante mucho tiempo nos han engañado con que hay personas que ya nacen escogidas o elegidas o predestinadas, ungidas, ¿sí? Y esas personas hacen cualquier cosa. Eso no, o sea, de acuerdo a la palabra, a menos que se arrepientan, no tienen salvación, no son escogidos ni elegidos, porque Él nos escoge en el amado, dice la palabra. ¿En quién? En Cristo. O sea, si estamos en Cristo, somos escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. A muchos se los llama, a todos. Cristo se ha dado a conocer a todo el mundo. Pocos son los que vienen y más pocos todavía son los que perseveran y los que realmente se toman del Señor, ¿verdad? Así que Él dice, no hace acepción de personas, y eso nos da una garantía, porque podía decir los bajitos y los gordos no, así estoy frita, ¿verdad? O podía decir los altos no. No hace, él no hace, Él no se resiste a un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un corazón quebrantado delante del Señor, con sinceridad, Él no se resiste, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, basta que nosotros nos pongamos de rodillas o humillemos nuestra alma. Para Él no nos corre, no nos echa fuera, ¿verdad? Así que dice, no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y esto de tomar cohecho, ¿sí?, es cuando nosotros queremos justificarnos delante del Señor.
no podemos justificarnos delante de Él, tenemos que arrepentirnos nada más. Porque ¿cómo nos justificaremos delante de alguien que nos da todas las cosas, delante de alguien que ve todas las cosas? Cuando yo me estoy justificando delante del Señor, diciendo, sí, hice esto, pero porque no estoy arrepentido, ¿no? Cuando yo estoy arrepentido, reconozco mi error y siempre, siempre nuestra falla principal no es lo que hayamos hecho ahí afuera, sino es que nos apartamos de Él, es que no tuvimos fe, es que no nos tomamos de Él, es que le fallamos a Él. Ese es el pecado. Lo demás es toda una consecuencia de desastres que hacemos, ¿no? Que pasa en nuestra vida, lo vemos. Entonces tenemos que arrepentirnos de eso, nos soltamos de su mano, ¿sí? Teniendo esta garantía de que Él no hace acepción de personas, de que Él no quiere la muerte del que muere. Todo esto lo vamos a ir confirmando con la palabra este y otros cultos, porque es muchísimo, ¿verdad? Él no quiere la muerte del que muere. Entonces, si yo quiero vida eterna, Él me la va a dar, porque Él no quiere, ¿sí? Si yo me quiero arrepentir, Él me perdona. Si yo quiero buscar de Él no me echa fuera. Tenemos todas las garantías y sobre todas las cosas, como nos dice en la palabra en más de un lugar, no tenemos excusa. No tenemos excusa, porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido, hubiera caminado en carne y hubiera pasado todo lo que nosotros estamos pasando y muchísimo más, podríamos decir, no, tú no nos entiendes, Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo vino, vivió lo que nosotros vivimos y además aboga por nosotros, ¿sí? O sea que cuando nosotros no podemos más o clamamos a Él, Él aboga por nosotros delante del Padre para que la misericordia del Señor nos limpie, ¿verdad? Entonces no hay excusa. Dice ahí en el 18, dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Así que le dice también al pueblo, dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora el Señor te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud, ¿verdad? Sabemos que fueron 70 las personas que ingresaron a Egipto, pero fue todo un pueblo innumerable que salió de Egipto, ¿verdad? Y el culto pasado, ¿sí? Estuvimos hablando, no sé si fue el culto pasado o el anterior, de cuando el pueblo cruza el mar, ¿verdad? El Señor abre el mar. Ahí está. De todas las maravillas que el Señor ha hecho con su pueblo, ¿verdad? Es el mismo. Ese Dios es el nuestro, es el mismo, ¿verdad? Y Cristo no vino para que todo esto que estaba escrito antes no se cumpliese. No, todo esto que el Señor le pide a su pueblo de Israel, nos pide a nosotros. Y es eso, obediencia, amor, respeto, ¿sí? ¿A qué? A todo lo que Él nos enseña y nos encamina, ¿sí? Cuando nosotros criamos a nuestros hijos, le enseñamos. Y si no nos hace caso por su propio bien, lo amonestamos, lo ponemos en penitencia, lo reprendemos para que camine derecho y aprenda, ¿verdad? Y podamos librarle de todos los males más posibles. Bueno, Dios es exactamente lo mismo. Entonces, el temor es el poder huir de todas las cosas que no son buenas, pero no solamente las cosas que no son buenas del mundo, sino que no busquemos la ira del Señor, porque la palabra de Dios dice que la ira viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Y nosotros aún estando congregándonos podemos ser hijos de desobediencia y tener sobre nosotros la ira del Señor que nosotros mismos provocamos. Esa ira del Señor, ¿sí? No es una ira desmedida, como con una persona cuando se aira y termina rompiendo todo. Es una ira que es amor, ¿sí? Y que Él mismo mueve su mano o permite que sucedan cosas para que nosotros reaccionemos, ¿sí? Y vengamos a la obediencia, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ahí un poquito, unos versículos ahí en el 11, que dice la grandeza del Señor. El 11, enseguida. Dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Tenemos que entender, vamos a aclararlo bien. Todo lo que el Señor Dios le pedía al pueblo de Israel no nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Todas las fiestas que ellos guardan y todas esas cosas, ese es su pueblo, pueblo de Israel. Nosotros no, nosotros somos gentiles. ¿Sí? Ahora en el Nuevo Testamento lo que nos pide el Señor es
obviamente, obediencia, respeto, seguir la palabra, ¿verdad? Nos dice que no comamos sangre ni ahogado, que no comamos lo sacrificado a los ídolos, son esas cosas, ¿verdad? Pero no nos pone el reglamento, o sea, en cuanto, por ejemplo, a la vestimenta, dice, vista a la mujer con decoro, y el hombre también, todos, o sea, ¿no? Cuidándonos a nosotros mismos, pero no como le ponía al pueblo de Israel de que tenía que hacer esto tal día, no. Nosotros estamos en la gracia, pero todas estas cosas de amar al Señor, eso sigue vigente, ¿verdad? Porque Cristo no lo vino a abolir a eso, ¿no? Sino a cumplir. Amén. Entonces dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y esto, miren el 2 como dice, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón y rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y el Señor los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho, ¿sí? Entonces en el 2 les dice, ahí en el 2, comprended hoy, o sea, estoy hablando con personas, les decía el Señor al pueblo de Israel y nos dice hoy a nosotros, que me han conocido. Estoy hablando con personas a los cuales yo me he manifestado. Estoy hablando con personas a los cuales yo he bendecido y han sentido mi presencia, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos visto todas sus maravillas, bien no vivimos esto que dice ahí, ¿verdad? Pero conocemos a través de la palabra las maravillas que el Señor hizo y hemos sentido su mano y hemos visto sus bendiciones, su amor, su protección. En eso es que el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, o sea, sean obedientes. No estoy hablando con gente que no me conozca, no estoy hablando con alguien que diga, no sé si Dios existe. No, porque Él se ha manifestado a nosotros, Él se ha dado a conocer y no podemos decir lo contrario, ¿verdad? Entonces, en base a eso, como Él dice, comprended hoy, entendamos. Él nos ha mostrado, no le exijamos y no estemos como la generación perversa que le demandaba señal a nuestro Señor Jesucristo, habiendo visto todas las maravillas que hacía, le pedían una señal. Nosotros hemos tenido la presencia de Dios, hemos sido ministrados, hemos sido rescatados, ¿sí? Él ha tratado con nosotros. Entonces tenemos que comprender y entender, ¿sí? Que Él ahora es exigente, ahora Dios exige, porque Él se ha dado a conocer, ¿sí? No está hablando con personas que no lo conozcan, ahora Dios exige, ¿verdad? Y eso es lo que exige Él, temor y obediencia para llegar a arrepentimiento y poder caminar en las manos del Señor, amén. Vamos a empezar a confirmar a través de la palabra algunas de las tantas cualidades de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, porque son 3 en 1, amén. Vamos a mirar en Primera de Juan, que es ya casi al finalcito, un versículo ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Precioso, Señor. Gloria a Dios. 1833. La página 1833. 1833. Bien al final. Precioso el Señor. Versículo 8. Versículo 8. 1834. Gloria a Dios. ¿33? 34. 34. Dios te salva. Amén. Amén. Ahí en el 7. Dice en el 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ahí nos vamos a tener, o sea, Dios es amor.
Eso es una de las cualidades del Señor. Dios es amor. Ahora, ¿qué tipo de amor? Porque no es el amor que nosotros queremos, no es ese amor permisivo que nos permitiría todas las cosas. Es el amor que nos ama para salvación y para vida eterna, que nos ama en su rectitud, ¿no? Como decíamos hace un rato, o sea, si la paga del pecado es muerte, Él nos ama para rescatarnos del pecado, ¿sí? Si el infierno, que es la paga de todos nuestros males cuando no nos arrepentimos, no fuera tan terrible, no hubiese sido tan terrible el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿sí? O sea, fue algo grande para librarnos de algo más grande y terrible, espantoso, ¿no? Porque no hay nada que podamos vivir ahora, acá, que nos toque vivir. Podemos ser, no sé, torturados, mutilados, las cosas más terribles nos pueden pasar acá, pero todo lo que nos pasa malo acá no se compara con el infierno, que es una eternidad de sufrimiento, y todo lo que nos podamos esforzar por alcanzar la salvación no se compara con lo que nos espera si realmente llegamos a alcanzar la salvación, ¿verdad? Entonces no hay nada, como dice la palabra, que nos pueda apartar del amor del Señor. Ese es el amor de Dios, la salvación, ¿sí? Y entonces muchas veces el Señor en su amor y su misericordia, ese es el amor, nos mueve la vara, nos corrige, nos reprende, nos exhorta, ¿sí? A veces ama mucho más un padre que es exigente en que sus hijos caminen derechos, aunque sus hijos en ese momento no le vean, como dice la palabra, ¿no? Al presente ninguna reprensión nos resulta agradable, pero luego se ven los frutos. Cuando nos damos cuenta que nuestros padres nos amaron, nos encaminaron y nos corrigieron, cuando nosotros tenemos que encaminar a nuestros hijos. O cuando vemos lo que resultó de nuestra vida, que bueno, gracias a que nos insistieron, estudiamos o nos esforzamos en esto, en aquello y alcanzamos, ¿sí? Y podemos reconocer que si no hubiese estado un padre, una madre exigente, pinchando, no lo hubiéramos logrado. Bueno, así es nuestro Dios. Continuamente nos está llamando la atención, ¿sí? Y esa es la garantía. Nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo, que es el que derrama el amor del Señor en nosotros y nos encamina. Ese es el amor del Señor, corregirnos en todo momento, por lo cual muchas veces nosotros llegamos a quizás molestarnos cuando alguien en la palabra del Señor y con todo el amor nos reprende, nos choca, ¿no? Porque ¿quién me va a venir a rezongar a mí? Pero es amor porque es para salvación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que para el justo toda reprensión es como un bálsamo. Y un bálsamo es algo que nos ponemos para aliviar. Entonces, cuando nosotros estamos mal y nos exhortan, nos reprenden, nos confrontan con la palabra, ese es el amor del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a recibir ese amor. No es amor de mimos y de consentimiento y de decirnos que hagamos lo que quieran, sino es amor de salvación. Ese es el amor del Señor, ese es el amor que es Dios, al cual nosotros también tenemos que llegar a entenderlo, ¿sí? Asimilarlo para sentirlo. Y solamente Él lo hace. Amén. Así que nos quedamos con que Dios es amor. Ahora vamos a ir a Salmos 7. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Sí. Salmos 7. Precioso el Señor. Y vamos a leer el versículo ahí, el versículo 11. Precioso el Señor. Amén. Estamos pronto. Vamos a leerlo todo. Dice, en el subtítulo dice plegaria pidiendo vindicación, ¿sí? Dice, Jehová, o sea, el Señor Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Si nos detenemos acá, tenemos que entender una cosa. No está hablando de leones con pelo, ¿no? Estamos hablando del campo espiritual. Necesitamos de Dios sobre todas las cosas porque la guerra, la batalla nuestra es espiritual y todo lo que nos ataca a nosotros es espiritual. Si bien nosotros, por ejemplo, nos puede venir una enfermedad, el Señor nos puede probar, bien, pero hay enfermedades que aún son diabólicas, son del diablo, ¿verdad? Entonces muchísimas cosas que nosotros vemos repercusiones físicas son espirituales.
cosas que no tienen explicación para nosotros, como un cansancio repentino, un malestar, un cambio de ánimo. Todos son cosas espirituales. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir si nosotros en el campo espiritual no vemos? A Dios. Y es lo que le dice el salmista aquí, ¿verdad? Dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Porque si nosotros dejamos que la parte espiritual avance, nuestra alma queda hecha pedazo. Es la misión del diablo. Puede ser las mismas almas que no son de Cristo. Amén, pero está hablando de tu alma. De mi alma. Claro, dice, no sea que desgarren mi alma, ¿sí? Porque todo es espiritual. Sí puede ser que sea, el diablo usa personas y nos ataca a través de personas y nos daña a través de personas, sí. Como leones. Exacto, pero la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es ni contra sangre ni carne, sino contra todas potestades, todas cosas que no vemos, necesitamos del Señor. El ataque es espiritual, venga por donde venga. Puedes estar solo, nadie te hizo nada, y puede llegar un ataque espiritual como una angustia, una tristeza, un mal pensamiento. El diablo sabe por dónde entrarnos a cada uno, ¿verdad? Ahora la cosa es que hacemos nosotros. Aquí el salmista clama al Señor, ¿verdad? Por eso dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Aquí el salmista le decía al Señor, si yo realmente he hecho para merecer esto, ¿no? Que recibamos, ¿verdad? Acá le decía, bueno, que si yo he estado mal, el enemigo venga y me haga pomada, ¿no? Nosotros hoy día no le vamos a decir eso, pero sí tenemos que estar en las manos del Señor y aceptar su voluntad. Si nosotros hemos hecho cosas malas, el Señor, y lo vamos a ver después, no tiene por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hice algo, voy a tener una consecuencia. Siempre nuestros actos tienen consecuencias, ¿sí? No en vano, allí en Deuteronomio dice, las bendiciones de la obediencia, o sea, si somos obedientes, tenemos bendiciones, y si somos desobedientes tenemos consecuencias. Y el subtítulo dice, consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio, si no me equivoco, 5. ¿Sí? Consecuencia, o sea, toda desobediencia trae su consecuencia. Y tenemos que sufrirla. Muchas veces nos encontramos peleando contra el Señor por las cosas que nos pasan, pero nosotros mismos fuimos quien abrimos la puerta al diablo. Entonces, bueno, el Señor es Dios todopoderoso y, como decía, no acepta cohecho de nadie. Si nosotros le abrimos la puerta al diablo, Él está ahí para ayudarnos cuando clamemos a Él, pero por mientras, ¿quién tiene que cerrarle la puerta al diablo? El que le abrió, ¿verdad? Entonces somos nosotros mismos que tenemos que clamar a Él para que nos libre, pero con ese arrepentimiento, con ese temor, llegando a reconocer que nosotros mismos le abrimos la puerta, ¿verdad? Y pidiéndole a Él que nos muestre dónde, cómo, qué hicimos, si no lo sabemos. Muchas veces sí lo sabemos, ya sabemos, ¿verdad? Dice ahí en el 6, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. O sea, Dios prueba la mente y el corazón. Es el único que ve y conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Dice que conoce aún las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Y nosotros muchas veces conocemos lo que hay dentro de nuestro corazón cuando explotamos, cuando sale para afuera. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y muchas veces abrimos la boca y sale una cosa horrible. Y ahí tenemos que tener la sabiduría de ver que eso que está saliendo de nuestra boca es lo que hay acá adentro, ¿no? Entonces, ir reconociendo cómo tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, ¿no? Que hay maldad, que hay rabia, que hay enojo, que hay angustia, que hay dolor. Todo eso tiene que salir de ahí adentro, ¿verdad?
Porque dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Y quién? O sea, nuestro corazón es malo y engañoso. ¿Quién es recto de corazón? El que es sincero con el Señor. O sea, el que se pone de rodillas y dice, Señor, estoy lleno de envidia. Por ejemplo, Señor, tengo celo. Señor, tengo esto, tengo aquello. El que es sincero con Él, ¿no? Acordémonos siempre del rey David. Pecó, varias veces pecó, pero el Señor le decía que tenía un corazón agradable a Él. ¿Por qué? Porque se arrepentía de corazón, porque volvía al Señor y se arrepentía de todo lo que había hecho y sobre todas las cosas siempre prefería y aceptaba el castigo del Señor, porque sabía que era justo. Entonces tenemos que aprender a aceptar lo que nos toca vivir, lo que nos viene de parte del Señor, ¿sí? Porque sabemos que le hemos fallado, ¿verdad? Y entonces así es como nosotros vamos creando nuestra relación con el Señor. Amén. Dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón, y aquí lo dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer. Dios es juez justo. O sea que todo juicio que Dios emita en su palabra, o todo juicio que llegue a mí con la paga, ¿sí?, de lo que yo he hecho, es justo. Está bien, me lo merezco. ¿Sí? Entonces, bueno, allí estaba, por ejemplo, Pablo, vemos, ¿no?, que él tenía un aguijón en la carne, ¿no? Y el Señor se lo dejó, por algo se lo dejó, ¿sí? Entonces, son todas cosas que nosotros tenemos que aceptar del Señor, lo que viene a nuestra vida, que sea la voluntad de Él, porque Él es juez justo, lo que viene a nosotros es justo. Por tanto, también tenemos que aprender realmente a poner a todos nuestros seres queridos en las manos del Señor, porque Él es el único justo. Y sabemos que si se salvan o se pierden, es justo. El Señor decide, ¿verdad? Nosotros pudiéramos querer otras cosas, pero Él es justo. Entonces tenemos que confiar en Él y conocerlo. Él es justo y sus juicios son justos. Por eso dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, ¿sí? Vamos a ir ahora a Éxodo 34. Precioso el Señor. Éxodo 34. Está en el 100 y algo. Éxodo 34. Vamos a leer el versículo 6. Precioso el Señor. Ahí nos está hablando el Señor de un pacto, el pacto renovado, ¿verdad? Cuando... 133. Precioso el Señor. 33. Gloria a Dios. 34, 6. Sí, vamos a leer desde el 34.1 para entender de qué está hablando el Señor. 33, 32, 32 grande, pero el 33. El número 33 de arriba. 34, pacto renovado. Jeremías contra la heredad. ¿Qué fue eso? 132. 103. Para el otro lado. Amén. Claro, él te dice el número de página porque las Biblias son iguales. Y ahí en ese número que él te dice, ahí está, buscamos el capítulo 34 que dice el pacto renovado. Dice, y el Señor dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. O sea, ya Moisés había subido, había escrito los mandamientos del Señor y las tablas las había roto, ¿verdad? Entonces le dice como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante de él, del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Eso le decía el Señor, nos vamos a detener ahí en el 6. El mismo Dios le hablaba a Moisés y le decía, ¿sí? Jehová, Jehová, que sabemos que Jehová era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Santísima Trinidad, o sea, Dios en su plenitud. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? O sea, el Señor nos tiene muchísima paciencia. El Señor permite que muchas veces nos lleguen las exhortaciones, los llamados de atención, pequeñas cosas. Pero dice, tardo para la ira, no que no sea ira, ¿no? Por eso es como hablábamos recién, ¿no? La ira viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, el Señor habló una vez, habló 2 veces, 3 veces, a veces 15 veces, y a la final dice, bueno, veo que no te corriges, ¡pum! Viene la mano del Señor, viene la vara, viene un sacudón, ¿no? Como antes cuando nos portábamos mal y antes de la buena palmada en la cola nos agarraban de los hombros y nos hacían, reacciona, a ver qué estás haciendo, no te estoy hablando, reacciona, o un cinchoncito de oreja, pelliconcito, reacciona. Bueno, ese es papá, ese es nuestro Dios, ¿sí? Sacudiéndonos, hablándonos, porque Él no quiere que muéramos. Él no quiere que estemos bajo la ira, sino quiere que seamos hijos de obediencia, ¿verdad? Y ahí Él mismo le decía a Moisés, se proclamaba Él mismo como Él era, ¿sí? Y le dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y verdad, o sea, su misericordia está basada en la verdad. Él no va a tener misericordia por cosas, como decía, no acepta cohecho de nadie, ¿no? Yo no me voy a justificar. Él no va a tener misericordia de mí en cosas que yo conscientemente he hecho. No, arrepintámonos, ya bastante misericordia cuando Él nos perdona. No tendría por qué perdonarnos, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que anhelar y poder llegar al arrepentimiento, a saber que le fallamos, a saber que lo dejamos, ¿no? Y ni siquiera, como lo vuelvo a decir, porque podemos creernos que congregándonos, o sea, viniendo a la iglesia, no. Es la relación con Él. Cada uno de nosotros en sinceridad tenemos que abocarnos a eso, porque podemos estar congregándonos, podemos orar, podemos ayunar y estarle fallando al Señor. Y cada uno sabe, ¿verdad? Si nosotros no nos presentamos en sinceridad delante del Señor, le estamos fallando a lo que Él nos llama a hacer, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Nahum. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Es más o menos a la mitad por ahí. Gloria a Dios. Un poco antes de que empiece el Nuevo Testamento. Ahí están los pequeños. Dice. Sí. Nahum. Nahum 1. Y vamos a leer el versículo 3. Tiene el número, está 123. 1223. Página 1223. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Precioso, Padre. Gloria a Dios. 123. Sí. Gloria a Dios. Vamos a leer, vamos a empezar desde el 1 ahí. Nahum dice, subtítulo, la ira vengadora de Dios. ¿Dónde está también 221 nomás 23? Sí, por este. No, te dice, 1221. Amén. La ira vengadora de Dios. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora vamos a seguir leyendo, pero cuidémonos de no llegar a ser enemigos del Señor, ¿sí? Ni adversarios.
¿no? ¿Quién es el adversario? El diablo. ¿Tá? Entonces, todo aquel que está bajo el maligno, aunque el Señor nos ama, en ese momento estamos en enemistad contra Dios, si estamos bajo el dominio del diablo, ¿sí? Entonces, somos en parte sus adversarios porque somos guiados por su adversario, ¿sí? Así que dice, el Señor Dios celoso y vengador, Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. O sea, ahí vemos la grandeza del Señor, ¿no? Pero quedémonos con esto, Él no tendrá por inocente al culpable. O sea que todo aquello que es nuestra culpa, ¿sí?, recibe un llamado de atención, un castigo, ¿verdad? Si bien nuestro Señor Jesucristo, cuando nos perdona, se lleva nuestras culpas, ¿sí?, tenemos, como hablábamos recién, las consecuencias, ¿sí? No somos inocentes, nadie hay inocente, ¿no? Por eso necesitamos tanto de la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces Él dice ahí, no tiene por inocente al culpable. Amén. Dice en el 4, Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensás contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, ¿sí? O sea que cuando nosotros nos constituimos enemigos de Dios, ¿sí?, nos apartamos totalmente de Dios, Él lo dice, ¿no? Horrenda expectación es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y está determinado ya qué acontecerá a aquellos que no se tomen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que batallar por la salvación y volver a lo que era la definición de temor, huir de aquello que conocemos que es malo. Y malo para nosotros es caer en la ira de Dios. Malo para nosotros es caer en la desobediencia del Señor, ¿sí? Porque lo airamos, porque Él dice y es hecho. Entonces tenemos que conocer que tenemos un Dios que no puede negarse a sí mismo, ¿no? Conoce lo que nosotros mismos. Él conoce cómo somos, ¿verdad? Bueno, lo decía recién, Él escudriña la mente y el corazón, ¿verdad? Pero por eso mismo, si nosotros nos presentamos en sinceridad delante de Él, ¿quién mejor que Él puede saber si nosotros perdonamos, por ejemplo? ¿Quién mejor que Él puede saber si realmente nos arrepentimos? Yo puedo decir, sí, yo ya le pedí perdón al Señor, pero no es pedirle perdón al Señor, es lo que es arrepentimiento. Y si yo no tengo temor de lo que me puede venir, ¿sí?, por ser enemiga del Señor, nunca voy a llegar al arrepentimiento. Tengo que llegar a entender que yo quiero el amor del Señor y no la ira. Tengo que tomar esas decisiones y tengo que saber y ser consciente de lo que tengo que hacer para tener el amor y no la ira, ¿sí? Porque Él no se niega a sí mismo y, como dice, no tiene por inocente al culpable. Hoy estamos bien delante de Él y Él nos ama y nos seguirá amando. Pero si mañana estamos mal, ¿sí?, las cosas vienen y llegan por nuestras acciones y decisiones. ¿Y quién se esconderá de Él? Por eso es que nosotros, cuando vienen a nosotros nuestros sentimientos o pensamientos que son contrarios, lo primero que tenemos que hacer es ir a Él. No dejar que eso germine en nosotros, que eso brote y se haga más grande, porque eso nos arrastra y nos aparta del Señor. Amén. Vamos a ir ahí en Miqueas, está antes. Miqueas, vamos a leer en el 6, vamos a leer unos versículos. 6 vamos a arrancar. Capítulo 6, versículo 6. 1218. Sí, a ver. Lo que pide el Señor, ¿no? Hoy nos decía lo que exige.
Ahora dice acá lo que pide. Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Hasta ahí vamos a leer. Dice, ¿hay en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos en nuestras acciones, eso no nos va a hacer inocentes delante del Señor. Porque Él sabe, Él nos conoce. Nos estamos midiendo a nosotros mismos con pesa falsa. ¿Quién nos mide? ¿Quién nos pesa? El Señor. En sus manos tenemos que estar. Y nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, juzgar con justo juicio. Si vamos a la Biblia y vemos que lo que dice ahí yo no lo estoy haciendo, ya está. Estoy apartada, estoy en pecado, estoy lejos del Señor. ¿Sí? Entonces no puedo medirme con una pesa falsa, como dice acá. No puedo justificarme a mí mismo como tantas personas, ¿verdad?, que andan por ahí haciendo cualquier cosa y dicen Dios está conmigo. Dios lo está mirando, sí. Leíamos hace unos cultos atrás, ¿verdad?, que Él mira desde lo alto a todos nos ve, ¿verdad? Pero no nos puede proteger, pero no nos puede guardar. Pero muchas veces lo que nos viene a nuestra vida no es lo que el Señor quiere. Ni siquiera lo que consideramos bueno viene del Señor, ¿sí? Porque el Señor lo que quiere para nosotros es salvación y vida eterna, ¿no? Y acá donde empieza, dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Ahí en el 6:6. Dice, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, no hay nada que nosotros podamos darle al Señor para que nos perdone. Por eso es que se llama gracia. Por eso es que el perdón de nuestro Señor Jesucristo es un regalo inmerecido. Y lo único que pide el Señor es arrepentimiento. Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y ahí es cuando nosotros realmente somos perdonados. Pero es un trabajo buscar en nosotros nuestras fallas y nuestros errores a diario, ¿no? Porque el arrepentimiento no es de cuando vengo de andar por cualquier lado, me arrepiento y ya está. No, yo todos los días tengo que arrepentirme porque todos los días le fallamos al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en el arrepentimiento y recordarnos que el Señor predicaba arrepentíos y dad frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces una cosa bien sencilla es que si yo no me arrepiento, mi vida no cambia, o al contrario, si realmente llega el arrepentimiento, mi vida cambia, tiene que cambiar. Amén. Entonces, si yo digo que me arrepentí y mi vida no cambia, algo hay. El Señor nos enseña a través de la palabra a juzgarnos a nosotros mismos y ver, ¿yo estoy cambiando? Y uno se da cuenta si cambia o no cambia, ¿verdad? Entonces, si seguimos en lo mismo, no pude arrepentirme, Señor, algo tiene que estar mal, algo hay. ¿Y quién nos va a mostrar? ¿Y quién nos va a enseñar? Sino el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor en todas las cosas, y lo hemos visto, nos pide que temamos y que nos tomemos de Él con toda la fuerza, porque solamente Él nos puede enseñar y mostrar qué hay adentro de nosotros, ¿no? Un hermano me puede aconsejar en lo que ve, pero Dios nos conoce, Él nos hizo y aún conoce más de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Nos puede hacer sentir el Señor que tenemos orgullo y nosotros decimos, no, yo soy humilde.
Pero si nosotros realmente queremos saber si somos orgullosos, mentirosos o lo que sea, le pedimos al Señor, el Señor mismo nos muestra a nosotros mismos nuestras acciones que nos ayudan a descubrir la mentira, el orgullo, la soberbia, todas esas cosas que a Él no le agradan. Es tan sencillo como tomar la decisión de querer seguirlo y servirlo de todo corazón, ¿verdad? Y ser sinceros con Él, porque Él es el único que nos da la salida, el que nos da la salvación y que también nos dice, no hay excusa, ¿verdad? Entonces, como nos decía hace un ratito, comprended. Sí, no estoy hablando con gente que no me conozca, no estoy hablando con gente que no sepa que yo me he manifestado a ellos, ¿no? Entonces tenemos que entender que Él nos ama, ¿sí? Y que nos quiere salvar, nos quiere vivos, con vida eterna, pero con vida acá para trabajar y servirle. Entonces no hay excusa. Si yo no logro avanzar, si yo no logro entender, es porque algo más hay. Y entonces tengo que abocarme a encontrar qué hay. ¿Y quién me va a decir? Él, ¿verdad? Él nos levanta y nos transforma de lo más vil y menospreciado en siervos suyos para que le podamos servir, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir con este tema porque todavía quedan pasajes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle las gracias al Señor, vamos a orar y que la palabra del Señor quede en nosotros y que realmente seamos tierra fértil y que sea viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que toda espada de doble filo, dice. O sea que la palabra lastima, nos corta cosas, nos arranca cosas, pero así es como debe de ser, lo dice la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por tu palabra, por todo lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias por presentarte a nosotros, mi Señor, por darnos a conocer, Padre Santo bendito, todas tus cualidades, Padre, a través de tu preciosa palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, por tu paciencia, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Y te rogamos que tú sigas obrando con nosotros, mi Señor. Cámbianos, Padre Santo. Sigue hablando, exhortando, reprendiendo para que realmente, mi Señor, podamos avanzar cada día hacia ti, Señor. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a buscar incansablemente el arrepentimiento de todo aquello en lo que te fallemos, Padre. Y podamos sentir tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Y confiados caminar, Padre Santo bendito, en tu camino, Señor. Que podamos llegar realmente, Padre Santo bendito, mi Señor, a estar un día en tu presencia. Es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Padre Santo bendito, a que realmente, mi Señor, podamos ser sinceros contigo en todas las cosas. Líbranos de todo mal y de todo engaño del diablo, Señor. Y aún líbranos de nosotros mismos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios.